Muy buenas noches a todos amigos, mi nombre es Denis Galanzowski, para quienes no me conocen, llevo muchos años dirigiendo mi canal de YouTube que está dedicado a los ucranianos en el extranjero y de una u otra manera participo en la vida de los ucranianos que viven en el extranjero. Y hoy me gustaría hablar un poco sobre esto en el contexto de que en los últimos años millones de ucranianos se han visto obligados a dejar sus hogares e irse a Europa. Y este proceso de salida de los ucranianos hacia los países de Europa y en general desde Ucrania hacia otros países del mundo continúa sin interrupción. Este proceso continuó hasta el inicio de la invasión a gran escala y se aceleró después del comienzo de la invasión a gran escala. Y fue precisamente después del inicio de la guerra, aproximadamente unos meses después, cuando de hecho comenzaron las trabas para quienes tomaron la decisión de salir de Ucrania por una u otra razón. Algunos perdieron su hogar, la ciudad de alguien fue completamente destruida o está ocupada, alguien se fue porque temía por su vida, por la vida de sus hijos, por la vida de sus seres queridos y cercanos. Alguien no quiere convertirse en víctima de las acciones delictivas de los centros de reclutamiento militar y así sucesivamente. Y de hecho, el único argumento que ahora se utiliza en Ucrania respecto a los ucranianos que deciden irse o que ya se han ido es que en Europa nadie está esperando a los ucranianos. Allá nadie los necesita, nadie los está esperando. Y de hecho eso se convierte en el argumento de que irse es una mala idea y que los ucranianos deben regresar a casa. Pero bueno, no sé, tal vez hace una hora vi una noticia, es una declaración de Ivana Kovernik, quien es asesora del ministro de Educación y Ciencia de Ucrania, cual una declaración que muestra claramente que, lamentablemente, hoy en día en Ucrania a los ucranianos los esperan todavía menos que en el extranjero. Y, lamentablemente, resulta que los ucranianos que viven en el extranjero se integran mucho más rápido y se sienten mucho mejor que los ucranianos que, por ejemplo, son personas desplazadas internamente. Es decir, son personas que están dentro de Ucrania, que no han dejado su país, como suelen decir, que se fueron, como le gusta decir a la propaganda ucraniana, sino que se quedaron en Ucrania. Simplemente se mudaron, por ejemplo, del este al oeste. La declaración, de hecho, de la asesora del ministro de Educación y Ciencia de Ucrania. En Leópolis, cerca de 40.000 niños desplazados no asisten a las escuelas. Y una de las principales razones es el idioma, porque los niños se enfrentan a la intolerancia, las burlas, los insultos y el acoso escolar. El idioma es complicado, has hablado otro idioma toda tu vida, no puedes cambiarlo como si fuera un interruptor. Incluso hay verdaderos guetos de estos niños, añadió ella. ¿Qué nos dice esto, amigos? Esto nos dice que hoy en día en otros países, en países ajenos a los ucranianos, existe una mayor tolerancia y mayor aceptación, una mayor posibilidad de integración para los ucranianos que en la propia Ucrania. Todo lo que tiene que ver con las personas desplazadas internamente, porque nuestros diputados, nuestro gobierno en sí, ellos mismos avivan el tema del idioma y lo hacen para desviar la atención de la corrupción, de decisiones impopulares, de decisiones criminales y así sucesivamente. Y este odio que surge a partir del tema del idioma, de hecho, muestra que hoy en día Ucrania no es para todos los ucranianos. Y resulta que Ucrania es solo para algunos ucranianos correctos, para algunos ucranianos míticos, que tal vez sean el 5% en Ucrania, tal vez el 10, tal vez el 20, como una especie de, ya sabes, raza aria superior. Y para todos los demás no hay lugar, porque no son lo suficientemente ucranianos, como resulta ahora de esas noticias que de hecho están en la agenda. Y por eso me parece que este mismo ejemplo con estos niños desplazados en Leópolis y en otras regiones muestra claramente eso. O, si en Ucrania usan la frase ¿a quién le importan allá en el extranjero? ¿A dónde van? Allá nadie los necesita, allá solo van a limpiar baños y cosas así. Entonces díganme, por favor, ¿en qué se diferencia la vida de las personas desplazadas internamente que se mudaron del este al oeste de Ucrania, dentro de Ucrania? Y me parece que incluso si hay una fuerte discriminación, si realmente hay una mala actitud hacia los ucranianos allá, ya sea en el extranjero o en Ucrania, para aquellos que son personas desplazadas internamente.
Si en ambos lugares la actitud es mala, entonces, en mi opinión, es mucho mejor estar en Europa. Y para esas personas, por una sola razón, porque en Europa, saben, al menos el nivel de vida es mucho más alto. E incluso si tomamos a Polonia, que no es un ejemplo ni el país más rico de la Unión Europea, pues seamos honestos, en Polonia al menos el salario mínimo es 6 veces más alto que en Ucrania, y eso que los precios de los productos, los precios de la renta, más o menos son iguales. Entonces, vemos que todas esas ideas que se difunden sobre los ucranianos en el extranjero son palabras muy desagradables, ¿verdad? Primero que nada, muestran que ahora se está haciendo un trabajo activo para que cada vez menos ucranianos, incluso después de que termine la guerra, tomen la decisión de regresar a Ucrania. Y simplemente intentan ampliar aún más esa brecha que existe entre los ucranianos en el extranjero y los ucranianos que están en Ucrania. Hay mucha agresión, muchas acusaciones falsas y mentirosas, mucha desinformación y mucho negativismo. Esto se difunde, en mi opinión, simplemente para inculcar un complejo de inferioridad en los ucranianos en el extranjero. Como si los ucranianos que están en el extranjero fueran peores que los que son correctos y están en Ucrania y cumplen con 1 millón de criterios más. Hablan ucraniano, donan todos los días, van al centro de reclutamiento y actualizan sus datos de registro militar, guardan 1 minuto de silencio a las 9:00 todos los días. Los que no critican al gobierno ucraniano actual, los que apoyan al centro de reclutamiento y sus acciones, los que apoyan las fronteras cerradas, esos son el estándar, ¿verdad? Y todos los demás vemos que de una u otra manera no se sienten cómodos en Ucrania. Pero por alguna razón, a esas personas, a los que no son perfectos, por alguna razón se sienten cómodos en el extranjero. Uh, ¿Por qué? ¿Por qué a los ucranianos hoy en día en el extranjero, incluso si no hubiera guerra, si quitamos la guerra, quitamos las acciones militares y dejamos todos los demás factores, resultaría que a los ucranianos, a esos mismos incorrectos, que son la mayoría del pueblo de Ucrania, si lo analizamos, ¿por qué? Para ellos, en el extranjero y en tierras ajenas, es mucho más cómodo, mucho más sencillo y mucho más fácil integrarse que en Ucrania, en su propio país. Quien sepa la respuesta a esta pregunta, escríbala en los comentarios. De verdad, será muy interesante leer sus opiniones, qué piensan al respecto, cómo deberían tomarlo, cómo se sienten, si viven en el extranjero. Será muy interesante leer sus opiniones. Sin falta me sentaré y leeré absolutamente todos los comentarios. Así que gracias a todos por el apoyo, por ver los videos. Les deseo una buena tarde, una buena noche y hasta la próxima.